Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles la segunda parte del tema del Adviento desde el fundamento bíblico, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es el Adviento. Por ejemplo, el Adviento son 4 semanas y a cada semana se le va asignando una veladora. En cada domingo se les pone en los templos y en las casas encima de una corona de Adviento. También los ornamentos del sacerdote y los manteles cambian de color. Por ejemplo, el color morado, que simboliza la reparación y la penitencia en las 4 semanas, excepto la tercera, que la semana tercera es de color rosa, que simboliza la semana de la alegría, que es la semana del gaudete, o más específicamente, que es la alegría y la esperanza en la cercanía de la Navidad. Es un momento para celebrar que la llegada del Salvador está próxima. Vamos a dar un mensaje principal. Por ejemplo, dice, regocíjense en el Señor. Y ese es el fundamento en Filipenses 4, del 4 al 5. En esta cita bíblica nos invita a los fieles a experimentar la alegría y la felicidad ante la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace un recordatorio de la promesa de Dios que refuerza la idea que Dios está cerca y que Él sí cumple sus promesas. En el primer domingo, Cristo se nos presenta lleno de esplendor y gloria, y que vendrá a juzgar a todos los vivos y a los muertos. Por ejemplo, en Mateo 24:42 dice que estemos alerta sobre la llegada que Él vendrá. Por ejemplo, vamos a leerlos desde el texto bíblico. En Mateo 24:42 dice, estén alerta y estén despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Y en el verso 44 dice, por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Entonces ahí nos invita a que estemos vigilantes y en vela espiritualmente para recibir al Dios juez de los hombres. En el segundo domingo se nos presenta Nuestra Señora, nuestra Madre María, con la anunciación del ángel y la Inmaculada Concepción, que es el día 8 de diciembre. ¿Y cuál es el sustento bíblico? El sustento bíblico está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28. Vamos a ver qué dice el texto para sustentar que María es inmaculada desde su concepción, pero también nos anuncia la llegada de nuestro Salvador. Por ejemplo, aquí dice Lucas 1:28. Dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al decir, alégrate llena de gracia, quiere ahí anunciar la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su Inmaculada Concepción, la Jaire que Jaritomene, alégrate llena de gracia. También se nos presenta la figura de San Juan Bautista que nos invita a la penitencia y a la conversión de nuestros modelos de vivir y nuestra forma de actuar. Por ejemplo, él dice, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Eso lo vemos en Isaías 43 como referencia, pero en Juan 1:23 lo afirma. Por ejemplo, si vamos al texto, y ahí nos va a expresar lo que Juan nos quiere dar a entender en el plan de la conversión para anunciar y abrirle el paso a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice aquí un texto, Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y ese es el sustento bíblico de esa semana que pasamos, la segunda semana del Adviento. En el tercer domingo, la tercera semana de Adviento, también es conocida como el Domingo del Gaudete, como lo habíamos dicho, que nos invita a esperar al Señor con esperanza y con júbilo, en medio de entre todas nuestras tribulaciones, pero nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor es bueno y que quiere lo mejor para toda su creación y debemos esperarlo así, con esperanza y con alegría. ¿Sí? Y dice eso en Filipenses 4, del 4 al 9. Eso lo vamos a ver en Filipenses 4, capítulo 4, versículo del 4 al 9. Dice, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien,
En toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido y recibido y han escuchado de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. ¿Sí? Entonces, esa sería la tercera semana del Gaudete, esperarlo con júbilo y con alegría. En el cuarto domingo, en la cuarta semana final, que es esta que estamos terminando ya el tiempo del Adviento, en este cuarto, ese es el momento más profundo para una reflexión de reparación y para la preparación a la Navidad, que es la llegada de nuestro Señor. El Verbo se hace carne. La llegada de Jesús en ese domingo nos acerca al nacimiento y la reflexión sobre el significado de su venida a la tierra. ¿Qué cambios trajo y qué sigue trayendo a tu vida? Esa sería una buena pregunta para ti. Y también en otro concepto, la fe de nuestra Madre María. María, al aceptar el ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, demostró una fe inquebrantable que nosotros también tenemos que tener. Por ejemplo, nos podremos hacer una pregunta como, ¿cómo puedes cultivar una fe más profunda en tu vida? 3, por ejemplo, la esperanza. También la Navidad es una celebración de esperanza. Y podemos hacernos una pregunta, ¿qué esperanza tienes para ti y para el mundo? ¿Cómo puedes mantener viva esa esperanza en tu corazón? Y luego también podemos tener la reparación del corazón. Por ejemplo, en el cuarto domingo nos invita a preparar nuestros corazones para recibir a Jesús. ¿Cómo puedes purificar tus intenciones y abrirte a su amor? También está la acción. Por ejemplo, que la fe sin obras es muerta, como dice la carta de Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Entonces también podríamos decir, ¿cómo puedes poner en práctica tu fe en tu vida diaria? ¿Qué acciones concretas y que puedas realizar para hacer que el mundo sea un lugar mejor? Vámonos a una pequeña reflexión bíblica y vamos a seguir con textos, porque recuerden que este tema al día de hoy es ya desde una tinte más bíblica. Entonces vamos a dar más conceptos bíblicos. Por ejemplo, en la reflexión de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 1 del 9 al 20, vamos a leerlo, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es la llegada de nuestro Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9 del Evangelio según San Lucas, ahí nos narra cómo es la llegada de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue recibido en ese momento y toda la situación que pasó, ¿no? Entonces aquí nos vamos en el versículo 9 de Lucas 1 y dice, se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Dice, hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto a él y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a la Virgen María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les había dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles habían anunciado.
Y así es como nos expresan la llegada de nuestro Señor, que debemos estar listos espiritualmente para recibirlo así con alegría, que viene a nosotros, y habrán señales como testimonio de su retorno. También en Lucas 21, del 25 al 36, nos habla sobre eso. Por ejemplo, vámonos al texto de Lucas capítulo 1, versículo del 25 al 36. Por ejemplo, dicen, entonces habrán señales en el cielo, el sol y la luna y las estrellas, por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas y en este preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con un gran poder e infinita gloria. Así nos habla que va a haber unas señales especiales en las cuales nos van a demostrar que el Hijo del Hombre vendrá, que es Jesucristo. Jesús nos llama para estar con Él y tener vida eterna, caminando juntos. Por ejemplo, en Juan 8:12 nos habla sobre eso, cuando nos anuncia Él que Él es la luz que va a iluminar a nuestros caminos, pero siempre y cuando nosotros estemos ahí perseverando en su palabra. Por ejemplo, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Yo les he hablado de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Sí? Por eso ahí lo que nos dice es que obedezcamos su palabra y que no renunciemos a las cosas buenas y a las cosas malas. Y en el versículo 42 al 47 también nos advierte que si no creemos, ¿qué sería lo que pasaría, ¿no? Entonces hay que renunciar también al mal. Por ejemplo, en el versículo 42 al 47 nos expresa qué debemos de hacer. Por ejemplo, dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se ocurre decir es pura mentira, porque él es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Así nos enseña Jesucristo que todo aquel que no es de Dios no escucha la palabra de Dios y se revela ante ella, así como lo hizo Satanás, que ha sido el enemigo siempre de él. También nos advierte que tenemos que tener cuidado y ver qué pasaría si nosotros no creemos en su palabra, ¿verdad? Aquí en el versículo 51 nos dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Al decir que no probará la muerte nos quiere dar a entender que el pecado arrastra a la muerte eterna, que es la muerte del alma, el infierno. Entonces, para nosotros no separarnos de su amor, tenemos que estar alertas y seguir sus preceptos y cumplir con su palabra. Los que no creen en Dios ni en su palabra pueden perderse por negarse al Evangelio y que se mantienen también como ciegos. Por eso hay tanta mentira, tanta división, tantas clases, jerarquías, injusticia, sectarismo y etcétera. Por ejemplo, en Segunda de Corintios nos los enseñan. Por ejemplo, aquí en Segunda de Corintios, ahí nos habla de todo eso, de las divisiones. Recuérdense que Satanás es divisor. Entonces nos expresa San Pablo en su epístola, en donde nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de caer en las garras de ese enemigo, ¿no? Que nos hace que nosotros nos dividamos, que etiquetemos a las personas, que hagamos división, y todo ese tipo de jerarquías y que siempre hay alguien más arriba que otro, o cometer a veces también actos de injusticia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Segunda de Corintios 4, del versículo 3 al 4, nos los viene a expresar San Pablo en su epístola y dice,
Si a pesar de esto permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como el Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús, el mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas. Él es el que hizo la luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla el rostro de Cristo. Y ahí nos está demostrando San Pablo, es lo que les había comentado. Así es la ceguera espiritual, porque a veces no creemos o estamos débiles en la fe. Tampoco anunciamos el evangelio bien y no denunciamos las malas prácticas por miedo a perder a una persona, un amigo o alguien así. Entonces tenemos que ser como los apóstoles, no tener miedo y proclamar el evangelio. Pero Dios nos está dando tiempo, ¿sí? Ahorita que tenemos vida nos está dando el tiempo y nos está diciendo que nos arrepentamos y que dejemos nuestra mala conducta y el mal camino y todo aquel deseo de la carne. Por ejemplo, ahorita que se viene la fecha de Navidad, que celebremos con alegría la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero no con borracheras o comidas así extremas y caer en la gula y debemos de ir a misa, confesarnos, para conciliarnos con el Señor por medio del sacerdote y degustar de la Eucaristía, que es el banquete de la vida eterna. Es la verdadera comida y la verdadera bebida. Ese es el banquete sagrado que nos conduce a la salvación eterna, es un alimento espiritual, ¿no? Y en Apocalipsis 2, del versículo 21 al 23, nos habla referente a eso, a que Dios nos está dando tiempo todavía ahorita que estamos en esta semana de Adviento última para podernos arrepentir, ¿no? Y pedirle perdón al Señor por todas las cosas que a lo mejor hemos hecho inconscientemente o a veces con un poco de conciencia, pero pues que quizás no teníamos la medida de por qué lo hacíamos, ¿no? Y qué tanta gravedad tenga. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, del versículo 21 al 23, nos habla así Jesús y nos dice: les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren dejar su prostitución. Por eso ahora les voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. Entonces ahí nos está dando a entender Jesús que tenemos que tener cuidado y arrepentirnos y pedirle perdón por todas las cosas que hemos hecho, para que nos mantengamos firmes hasta el final, ¿no? Porque según Mateo 24:13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el final solamente se salvará. Pero si nosotros hacemos eso, lo que dice Mateo 24:13, mantenernos firmes hasta el final, nos podemos liberar de las garras del enemigo y de la condenación final. Entonces, en Apocalipsis 3, del versículo 10 al 12 y del 19 al 21, nos enseña Dios que entonces nosotros llegamos a ser coronados, ¿sí? Porque entonces ahí nos van a dar el premio. Y el premio final de ahorita del Adviento, ya una vez que ahorita te confesaste, ya vas a recibir la Eucaristía, vas a recibir al Señor esta Navidad y haces un Belén en tu corazón, un pequeño pesebre para celebrar que Dios viene y va a estar contigo y en tu corazón. Entonces, después vendrá este premio. Apocalipsis, vamos a ponerlo desde el versículo 10 al 12 y ahorita nos vamos a brincar al 20-21. En el Apocalipsis dice: has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero, y que probará a todos los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios y mi nombre nuevo. Y luego dice: al vencedor, dice, mira que estoy, en el versículo 20 nos va a decir: mira que estoy a la puerta y los llamo. Ese es el llamado que nos está haciendo. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si uno escucha mi voz y me abre,
entraré en su casa y comeré en él y él conmigo. Nos está pidiendo que abramos nuestro corazón. Al vencedor, dice en el versículo 21, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono. Y entonces esa sería la victoria final, ya una vez que nosotros lo recibimos y llevamos la práctica y nos vamos en ese proceso querigmático, que es el proceso de ir cambiando ciertas cosas o irlas mejorando poco a poco en ese proceso. Entonces el Señor nos dará la corona y nos dará el espíritu de vencedor para que nosotros permanezcamos en Él y pertenezcamos también a su reino y a su banquete y estar siempre sentados al trono al lado de Él como se lo concedió el Padre a su Hijo. Y esto sería el tema del Adviento desde una parte bíblica, con todos los fundamentos, para que vean que en la cosmovisión católica nosotros tenemos también fundamentos bíblicos en donde podemos sustentar los temas que estamos llevando a cabo. Las fuentes que nosotros ocupamos en este video son la fuente bíblica, que es la fuente principal, pero también algunas ciertas explicaciones que di ahorita y reflexiones. Por ejemplo, también lo sacamos desde de Vatican News, que es la página oficial de la Iglesia Católica, y otras páginas que también existen, pero ahorita lo sacamos desde la Biblia y Vatican News. Entonces, sin más, espero les haya gustado esta emisión que tuvimos y pues no olviden de dejar también su comentario. Es muy importante que ustedes nos comenten qué tal les pareció el video, o si faltó algo para sustentarlo más, o qué otra forma le podíamos también darle el sentido a este tema. Y también denle su like también al video, compártanlo, porque acuérdense que al compartirlo ustedes también están haciendo la misión del apostolado y predicar a todo el mundo el evangelio. Una vez que ustedes también lo compartan y le hayan dado like, pero también lo más importante es que se suscriban y le den a la campanita. Sin más, me despido por el momento de ustedes, pueblo de Dios, y les digo que Dios los bendiga mucho, y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Viva Cristo Rey.